Ya estamos iniciando esta edición de Mercado Global acá ante la 13 Radio. Paula Comandari está en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente, Paula, gracias por venir. No solo vino, sino que además trae toda la información ya lista, procesada. Así es. La entregamos a partir de este momento. Bienvenidos a Mercado Global. Santander, 10 años de World Café. Cámbiate con confianza a FP Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Bueno, partimos en Chile con el nuevo informe de finanzas públicas que publicó anoche Hacienda. El titular, el gobierno asume que la economía crecerá menos este año, ojo con eso, pero apuesta a un fuerte repunte en 2027 si se aprueba la ley miscelánea, que de hecho el Senado vota justamente hoy. Vamos a los números. Para 2026 la proyección de crecimiento se recorta de 2,1 a 1,8% por la debilidad de la minería y la pesca y una demanda interna más floja, un año más débil de lo que se esperaba. Pero la mirada del gobierno está puesta hacia más adelante, ¿cómo no? Para 2027 proyecta dos escenarios, uno base con 2,8% y uno alternativo, que incorpora la aprobación de esta ley, donde el crecimiento salta a 3,7%. La diferencia, dice Hacienda, es la inversión que destrabaría esa reforma. Claro, o sea, solo por el efecto de la mega reforma, estima el gobierno, serían 2 puntos del PIB de crecimiento. Bien impactante. Hay una segunda buena noticia en el informe, un menor déficit fiscal para este año que se explica por dos factores. Primero, más ingresos empujados por el mayor precio esperado del cobre y del litio. Y segundo, un recorte de gasto adicional de unos 790 millones de dólares, que más que compensa el costo de las nuevas leyes aprobadas entre abril y junio. Con eso el déficit efectivo de 2026 queda en 2% del PIB y el estructural en 2,6% en línea con la meta. De hecho, y esto es importante, 2026 sería el único año del horizonte en que se cumpliría la meta fiscal, porque desde 2027 en adelante el panorama va a ser más complicado. No, sí, es bien delicada la cosa. Y ahí está el otro lado del informe, ni el escenario base ni el alternativo cumplen, como dices tú, Iván, con la meta de balance estructural desde 2027. Para ese año la meta es un déficit de 1,8% del PIB y se proyecta 2,1% en la base y 2,4% en el alternativo. Para cerrar esa brecha, el gobierno tendría que ajustar el gasto hasta en 1% del PIB al año entre 2027 y 2030. Eso es harta plata. Aunque la propia DIPRES aclara que no es una regla rígida de recorte, puede lograrse con una combinación de más ingresos y menos gastos. Y en la deuda algo parecido. Este año cierra en torno al 42,7% del PIB, algo mejor que lo proyectado, pero en el escenario base, con el gasto comprometido, superaría el nivel prudente, ese 45% a partir de 2029. En cambio, con la ley miscelánea incorporada, la deuda se mantiene bajo ese 45% en todo el horizonte e incluso podría bajar hacia 40,7% del PIB en 2030. Esta vez es otra vez el argumento del gobierno para empujar la reforma hoy en la sala del Senado. Es la noticia del día, el informe de finanzas públicas publicado anoche. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Bueno, cruzamos el mundo. China anotó una de sus tasas de crecimiento trimestrales más bajas en décadas, en medio de señales de una demanda interna débil y una inversión que cae. La cifra oficial, el PIB creció 4,3% en el segundo trimestre respecto del año anterior. Es el dato más bajo desde que China empezó a publicar estas cuentas a inicios de los 90, si dejamos fuera los años de la pandemia. Y queda bajo la propia meta de Beijing para este año, que va entre 4,5% y 5% y por debajo del 5% que había marcado en el primer trimestre. Detrás hay un problema conocido, el largo ajuste del mercado inmobiliario que golpea la confianza de los consumidores. Las ventas minoristas subieron apenas 1% en junio y la inversión, según ING, entró en terreno negativo. Lin Song, economista de ING, habla de su desaceleración significativa y de un panorama, en sus palabras, sombrío en los indicadores mensuales. Hay un matiz importante, eso sí, varios economistas desconfían hace años de las cifras oficiales de China y Capital Economics dice que este 4,3% en realidad acerca el dato oficial a sus propias mediciones alternativas que rondan el 3%. Lo que sostiene a la economía por ahora es el comercio. Las exportaciones se dispararon un 27% en junio y la cara B es que eso aviva las tensiones con los socios comerciales justo cuando suben los envíos chinos. Y un efecto colateral de la guerra en Irán. China venía peleando contra la deflación hace años, pero con el conflicto los precios de fábrica empezaron a dispararse. El Financial Times tiene la noticia sobre el crecimiento trimestral chino, el más bajo en décadas. Bloomberg. De China a Wall Street, con un cierre de temporada de resultados que dejó al sector financiero brillando.
Morgan Stanley superó todas las expectativas y marcó otro récord trimestral en su negocio de acciones. En números, su mesa de operaciones bursátiles generó $6.300 millones en el trimestre, un alza de 69%, que superó su propio máximo histórico del trimestre anterior. Y no es solo Morgan Stanley, sus resultados, lo dijimos ayer también, cierran un segundo trimestre excepcional para las grandes compañías financieras estadounidenses, como JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup. También batieron estimaciones con volúmenes de negociación en máximo. La volatilidad de estos meses que asusta a los inversionistas es justamente lo que hace ganar a estas mesas de trading. Más movimiento, más operaciones, más comisiones. Otro foco fue la banca de inversión impulsada por la histórica salida a bolsa de SpaceX, que Morgan Stanley codirigió junto a Goldman. Solo las comisiones por colocación de acciones subieron 70%. Pingüe negocio. En gestión patrimonial, el banco captó más de $148.000 millones en nuevos activos netos, bastante sobre lo esperado. Es el negocio que los analistas miran con más atención porque es ingreso recurrente. Y un detalle que marca la época: durante el trimestre la firma lanzó la compra y venta de criptomonedas en su plataforma eTrade con precios más bajos que sus rivales para ganar precisamente mercado. Con todo, la acción de Morgan Stanley acumula un alza de 28% en lo que va del año y el mercado por ahora premia la fuerza que está teniendo la compañía. Los resultados de Goldman Sachs en Bloomberg. The Wall Street Journal. Y cerramos el vitrineo enlazando con un tema que venimos siguiendo de cerca, por supuesto, Irán y sus efectos. Estados Unidos le abrió la puerta a los Emiratos Árabes Unidos para comprar los codiciados chips de inteligencia artificial después de que ese país ayudara militarmente contra Irán. En concreto, los Emiratos participaron en ataques aéreos, interceptaron misiles y ayudaron a mantener abierto el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz, y ahora reciben una recompensa tecnológica. El cambio lo anunció el viernes la administración Trump. Los Emiratos pasan a tener el mismo trato que Europa, Corea del Sur o India para acceder a tecnología sensible. Antes estaban en un grupo junto a China y Yemen. En la práctica, esto le permite a G42, la principal empresa de inteligencia artificial del país, comprar chips libremente a firmas como Nvidia y destraba los planes de Microsoft y OpenAI de instalar centros de datos allá. Pero la medida viene con polémica. G42 está controlada por el jeque Tahon bin Zayed, asesor de seguridad nacional y hermano del presidente de los Emiratos. Y Tahnoun tiene además un vínculo financiero directo con la familia Trump. ¿Cuál es ese vínculo? 4 días antes de la segunda investidura de Trump, Tahnoun y otros invirtieron $500 millones por casi la mitad de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump. Sí, lo decimos, pero es realmente impactante. Muy impactante. Es muy curiosa que se dé esta relación y que nadie lo saque a colación. Hay un dato que agrega mucho ruido. En su última declaración de ingreso, precisamente Trump reporta $263 millones. $263 millones por vender esa participación en esa misma empresa, una de las partidas más grandes de sus ingresos del año pasado. Bueno, como es tan raro, el tema llegó al Congreso. La demócrata Sidney Kamla-Jordell dijo en una audiencia que esto, la cito, huele a que podría tratarse de un esquema ilegal de sobornos. Desde el gobierno, en todo caso, defienden a Trump. Un alto funcionario del Departamento del Comercio negó haber hablado del tema con la familia Trump y calificó la medida como uno de los logros más importantes de la administración. La Casa Blanca, en todo caso, niega de lleno directamente que hayan conflictos de interés. Una decisión de la Casa Blanca bajo escrutinio por la relación con quienes se benefician de ella misma. La historia está en el Wall Street Journal.